No sé si nos quedamos en el 12:22 o en el 12:25. Es decir, no sé si vimos lo del bautismo de Cristo. Creo que no, ¿verdad? Ahí nos quedamos. Sí, ¿verdad? 12:22. 12:25. No. Ah, ok, ya ese ya lo vimos. Bueno, ahora vamos a hablar del bautismo en la iglesia. Pues empezamos 12:26. Roger. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia ha celebrado y administrado el Santo Bautismo. En efecto, San Pedro declara a la multitud conmovida por su predicación: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo, para la remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los apóstoles y sus colaboradores ofrecen el bautismo a quien crea en Jesús, judíos, hombres temerosos de Dios, paganos. El bautismo aparece siempre ligado a la fe. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, declara San Pablo a su carcelero en Filipos. El relato continúa. El carcelero inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Bueno, hay que decirlo con todas sus letras. El sacramento por excelencia en el Nuevo Testamento es el bautismo. Encontramos referencias al bautismo por todos lados, especialmente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, pero en todos lados. Ustedes, por ejemplo, recordarán aquella escena en la que el diácono Felipe iba por el camino y se le oyó que un etíope estaba leyendo las escrituras y no entendía de qué estaba hablando, y entonces él se acerca, le dice, y empieza a predicarle acerca de Jesús. Le da el querigma, ¿verdad? Y él dice: ¿hay inconveniente en que yo me pueda bautizar ahorita? Y ahí, en un fuente de agua, ahí mismo fue bautizado. Y de repente ya están cada uno por su lado, ¿no? Y hay muchísimas otras referencias al bautismo. Las cartas de San Pablo continuamente habla del bautismo, de cómo el bautismo nos establece como una iglesia. Unos son de Pedro, ustedes dicen que unos son de Pedro, otros de Pablo, otros de... No, todos somos de Cristo y fuimos bautizados en un solo bautismo. Un solo bautismo, una sola fe y un solo Señor Jesucristo. En fin, por todos lados, el bautismo se hace presente. La Eucaristía también aparece por aquí y por allá, pero no tanto como el bautismo. Básicamente porque el bautismo es el culmen de la predicación, del querigma, ¿verdad? Y por lo tanto, pues lo que tenemos en las Sagradas Escrituras, pues la predicación, evidentemente. Y claro, de todos los sacramentos, pues es la puerta de entrada, ¿verdad? Si no hay bautismo, no hay otros sacramentos. Justamente este viernes pasado se acercó, entre todos los que se fueron a confesar, una muchacha, y no sé por qué me latió preguntarle, ¿verdad? Y ya te bautizaste, ¿verdad? Ya hiciste tu primera comunión. Más bien le pregunté: ¿ya hiciste tu primera comunión, verdad? Porque luego a veces van porque se van a hacer su primera comunión y pues bueno, su primera confesión, ¿verdad? No, me dice, no lo ha hecho. Bueno, ya estás bautizada. No, tampoco. Dios mío. Y ya la iba yo a confesar, siendo que no estaba bautizada, no procedía esa confesión, ¿verdad? Y entonces ya la mandé para el grupo de catecúmenos. Es la piedra fundamental de todos los sacramentos, ¿verdad? Bueno,
De hecho, está en el mismo día de Pentecostés, el mismísimo día que los apóstoles fueron bautizados en fuego. Ellos no fueron bautizados en agua, ellos fueron bautizados en el fuego del Espíritu Santo. Ese mismo día, Pedro sale a predicar a toda aquella multitud que decía, ay, nos oímos hablar en nuestras propias lenguas, que venían de distintos rumbos, ¿verdad? Del norte, del sur, del oriente y del poniente, nos especifica los lugares. Y Pedro les habla del querigma, ¿verdad? Cristo resucitado. Perdón, y ahí le preguntan, ¿y qué tenemos que hacer? Y te responde, conviértanse, cambien toda su mentalidad, su forma de ser, y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y ese mismo día se bautizaron, dice ahí, como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. E inmediatamente dice la vida de los bautizados, ¿verdad? Se reunían para escuchar la predicación de los apóstoles, se reunían para la oración y la fracción del pan y para compartir lo que tenían, ¿verdad? Entonces, las tres ramas de la vida de un cristiano: la palabra de Dios, la predicación de los apóstoles; segundo, la liturgia y la oración, ¿verdad? Fracción del pan era el nombre de la misa, lo veremos más adelante; y tercero, la caridad, poner en comunión, ¿verdad? Estar en comunión todos. Bueno, esa parte es importantísima porque rescata el origen de la iglesia. A ese origen tenemos que regresar siempre. Bueno, vamos al número 1228. Rafa, ¿podrás? El bautismo es pues un baño de agua en el que la semilla incorruptible de la palabra de Dios produce su efecto vivificador. San Agustín dirá del bautismo. Salta del español. Se une la palabra, la materia y se hace el sacramento. Ok, bautismo es la palabra se une a la materia. Aquí hay dos elementos importantes que raro que no lo haya tratado antes el catecismo, que son los dos elementos básicos de Santo Tomás. Tomará esto para decir cuáles son los dos elementos básicos de un sacramento: materia y forma. Materia, por ejemplo, el agua; forma, la palabra que dice yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que son las palabras de Jesús, que les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, materia y forma. En todos los sacramentos tenemos eso. Por ejemplo, en la Eucaristía, pues, ¿cuál es la materia? En la misa, en la Eucaristía. El pan y el vino, esa es la materia, ¿verdad? ¿Y cuál es la forma? ¿Cuáles son las palabras? No, ¿cuáles son las palabras? Eso es gestos. Tomó pan y dijo, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego dijo, esto es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza, la vida eterna, que será derramado por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria. Esas son las palabras, sobre el pan como sobre el vino, ¿verdad? Bueno, vamos ahora sí propiamente a la celebración del sacramento del bautismo. Número 1229, Marta, ¿puedes? La celebración del sacramento del bautismo, la iniciación cristiana. Desde los tiempos apostólicos, para llegar a ser cristiano, se sigue un camino y una iniciación que consta de varias etapas.
Este camino puede ser recorrido rápida o lentamente y comprende siempre algunos elementos esenciales: el anuncio de la palabra, la acogida del Evangelio que lleva a la conversión, la profesión de fe, el bautismo, la efusión del Espíritu Santo, el acceso a la comunión eucarística. A ver, vamos a anotar esos tres elementos. Bueno, no tres, esos varios elementos. Dice, para empezar, el camino puede ser breve o puede ser largo. Efectivamente, a lo largo de la historia, el camino para el bautismo ha sido muy variado. Se dice que en los tiempos de los padres de la iglesia, siglo II, III y IV, el camino era largo, por lo menos 3 años. Y algunos lo retrasaban a lo largo de su vida. Se dice que Constantino lo retrasó por muchos años, casi hasta la muerte. Porque recuerden que en el inicio no se practicaba la confesión. Eso no existía como lo conocemos hoy. La confesión solamente era una vez en la vida. Una vez que te bautizabas tenías la posibilidad de hacerlo una vez en la vida. Pero claro, los que llegaban al bautismo llegaban bien preparados y bien convencidos y bien dispuestos incluso al martirio, ¿verdad? A ver, entonces, dice, el camino comprende siempre algunos elementos esenciales. Primero, el anuncio. ¿Cómo se dice en griego anuncio? Querigma, ¿verdad? Entonces, primero el querigma. Luego, dice, la acogida del Evangelio. Acogida, aceptación. Vamos a ponerle acogida. Y no significa voy a recibir la Biblia y ya la tengo en mis manos. O sea, eso no es la acogida, ¿verdad? Es la recepción en mi ser, en mi convicción, en mi vida, y no el Evangelio, los textos, sino la buena noticia de Jesús con todo lo que eso significa, ¿verdad? Luego, ¿qué dice? La profesión de fe. Profesión de fe. O, dicho en otras palabras, ¿cómo decimos también esto de profesión de fe? El credo, ¿verdad? Muy bien, cualquiera de sus versiones, pero especialmente en el bautismo se usa el credo bautismal, la profesión de fe por medio de preguntas y respuestas. Luego dice el bautismo propiamente dicho. Ajá. Luego la efusión del Espíritu. Y luego el acceso a la comunión eucarística. Y de ahí a la comunión. Eucarística, ¿verdad? A ver, esto es lo que sucede básicamente con los catecúmenos, ¿verdad? Que se preparan. Primero tienen una etapa de anuncio o querigma. Es decir, una primera etapa en la que reciben
esto que es la fuente, la base de la fe. ¿Recuerdan cuáles son esos elementos del querigma? Primero, sí, pero ¿cuál es lo primero que se anuncia? La acogida del Evangelio. No, en el querigma. ¿Cuál es el primer punto del querigma? Catequistas, ustedes lo deben saber muy bien. Los pecadores. No. El amor de Dios. Dios, amor. Ok. Segundo. Dios te ama. Sí, eso es. Segundo punto del querigma. Estuvieron en el curso, lo vimos en el curso, la parte del credo. Es la palabra Evangelio. No. ¿Cuáles son los puntos del querigma? Primer punto, Dios es amor. Y eso es un Padre amoroso. Segundo punto, a ver, y renovación. Esto lo deben de tener muy bien. Roger. Sin embargo, el pecado nos separa del pecado como una realidad que me hace separarme de Dios, ¿verdad? El pecado o egoísmo. Esta tendencia a yo. Dios no, ni los demás. Yo primero. Y rompe el amor, ¿verdad? Tercer punto. ¿Cuál es la solución que el Padre Celestial pone a este pecado? El arrepentimiento, ¿Cómo Dios Padre dispone la solución a esto que es el pecado? ¿Cómo nos perdona Dios? ¿Cómo nos perdonó Dios? ¿Cómo nos perdonó? A través de su Hijo Jesucristo, que muere y resucita por nosotros. Claro, resucitado, ¿verdad? Ay, Dios mío. A ver si la siguiente sí sabemos. Ok, Cristo resucitó, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre, ¿y ahora? ¿Nos quedamos así? No, primero ya se hizo hombre y hasta resucitó. ¿Qué sigue? El Espíritu Santo como el don que nos hace recibir todo esto, ¿verdad? Fíjense, aquí está el credo. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, ¿a qué nos lleva? ¿A qué recibo el Espíritu Santo y ya me voy a mi casa? Adiós. No, a que sea el centro, el centro de nuestras vidas. Al arrepentimiento y conversión. Bueno, sí, por supuesto. Por eso tenemos, pero ¿cómo se da ese proceso en la vida de un cristiano? Pues mediante la confesión por la reconciliación. Pero ¿quién confiesa? ¿Cómo? A ver, recuerden, credo. Creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu. La iglesia, ¿verdad? La iglesia comunión. La iglesia, que es este lugar de comunión donde se vive todo esto y que nos lanza en particular al apostolado. Somos enviados, ¿verdad? Nos constituyen apóstoles. A ver, esto lo vimos al inicio. Esto es la base de nuestra fe.
se les olvide. Si no, me va a venir a regañar el obispo. ¿Cómo es posible? Los que están en el catecismo con el padre. Querigma, ese es el querigma, ¿ok? No estamos hablando de cualquier, anunciar que, pues que se venden manzanas a buen precio. No estamos anunciando cualquier cosa. Este anuncio tiene unos puntos muy específicos, 5 básicos, ¿verdad? El Padre, el pecado, Cristo, el Espíritu Santo, la Iglesia. Catequistas es lo que ven en el año con sus niños, ¿no? Bueno, entonces, esta es la primera parte. Este querigma puede ser tan breve como 10 minutos en los que llevamos ahorita hablando, ¿verdad? Les acabo de dar el querigma. O puede ser un día de retiro, o una plática de 1 a 2 horas, o puede ser una semana, ¿verdad? O puede ser todo un año. Las catequistas llevan un material que es el querigma, donde se va profundizando a lo largo del año todos estos 5 puntos. Con los niños, con los papás que vienen más bien. ¿O no, Lupita? ¿Sí? Eso es lo que ven. Bueno, una vez que se ha llevado el querigma, de hecho, este anuncio tiene que incluir toda una catequesis. Porque no es solamente esos 5 minutos, estos 10 minutos, esa hora. Realmente, para que una persona llegue hasta el bautismo, necesita una catequesis completa. Porque si no, pues, no. Ok, sí, me dicen todo esto, pero ¿qué significa eso del pecado? ¿De dónde viene? ¿Por qué es el pecado? ¿Cómo distingo que yo vivo el pecado? Cristo resucitado, pero ¿qué hizo para que con su resurrección perdonara mis pecados y estuviera yo salvado? Y ya nada más vino, murió y ya nada más, o dijo algo, ¿verdad? No, hay que ir explicando todo esto. El Espíritu Santo, ¿quién es? ¿Cómo actúa? ¿Cuáles son sus dones? La iglesia, ¿cómo está formada la iglesia? Hombre, hay mucho que decir, evidentemente, de cada uno, y eso es la catequesis, la que desarrolla todo esto, lo que estamos haciendo a lo largo de estos meses, ¿verdad? Y bueno, viene el momento en el que la persona acepta el Evangelio. Evidentemente, la idea del querigma es hacerte entender que esta buena noticia de Jesús, este querigma, va a darte algo positivo en tu vida. Y es difícil que alguien lo rechace, pero puede ser. Puede ser que alguien inicie el querigma y decida, no, esto está demasiado rollero, me voy con los budistas. Bueno, o yo sigo buscando otra verdad. Bueno, puede ser. Pero esta es la parte en la que este mensaje lo hago mío. Y entonces hago la profesión de fe. Una vez que oí, entendí y acepté esto, ahora viene el momento en que yo hago mi profesión de fe. Noten ustedes que más o menos es la estructura de la vigilia pascual. Tenemos una larga catequesis en donde hablamos de Dios que nos ama, tanto nos ama que creó el mundo, del pecado, ¿verdad? Hablamos de cómo Cristo resucitado es la fiesta que nos congrega, ¿verdad? Y ya después de todo eso viene la profesión de fe. Después de la palabra y la aceptación viene la profesión de fe.
Y después de la profesión de fe, viene el bautismo de los muchachos que son bautizados. Y después de eso viene la efusión del Espíritu Santo, o dicho con otras palabras, la confirmación, ¿verdad? Es el momento en el que recibimos la plenitud del Espíritu Santo y después viene ya la comunión. Es la estructura de la celebración de la vigilia pascual. Pero también, vamos, hay un problema aquí. Si se dan cuenta, hoy en día, ¿qué hacemos? Primero, bautizamos a los niños. Luego, si acaso, hacemos la catequesis. Esto sería el número 2. Ya no todos vienen al catecismo, ¿verdad? Pero algunos sí vienen al catecismo. Luego hacen la comunión. Y algunos de ellos terminan con el querigma, descubriendo que todas esas teorías y todas esas cosas es algo que me transforma, es algo vivo. El querigma no es como la catequesis, un rollo largo, sino es un rollo, es un encuentro profundo y vivo con Cristo. Es el primer momento en el que tú descubres la grandeza de Dios, especialmente a través de su Hijo Jesucristo. Por desgracia, esto termina siendo la última parte para muchos que nunca se da. Pues, si se dan cuenta, lo hemos torcido tanto que pues sí, se bautizan, algunos hacen su primera comunión, pero ¿cuántos realmente se entusiasman con su religión? Ninguno, porque nunca pasaron por el querido. Es la parte más vital, la parte más emocional, la parte más plena del mensaje de Jesús, y la perdimos. Bueno, pero en fin, ese es el camino propio del bautismo. Así se hacía antes, ¿verdad? Les digo esto, a veces puede ser 10 minutos, puede ser 1 hora, puede ser 1 semana. La catequesis es así, llevaba 1, 2, 3 años. El ritual de adultos actual dice que esto debe de ser por lo menos 6 meses. Entonces, para preparar a un adulto al bautismo, por menos 6 meses, hay que tenerlos en preparación para que en la vigilia pascual procedan al bautismo. Bueno, seguimos. Número 1231, por favor. Reina. Desde que el bautismo de los niños vino a ser la forma habitual de celebración de este sacramento, esta se ha convertido en un acto único que integra de manera muy atrevida. Abreviada. Sí, es atrevida, pero además es abreviada. Abreviada las etapas previas a la iniciación cristiana. Por su naturaleza misma, el bautismo de niños exige un catecumenado postbautismal. No se trata solo de la necesidad de una instrucción posterior al bautismo, sino el desarrollo necesario de la gracia bautismal en el crecimiento de la persona. Es el momento propio de la catequesis. ¿Qué es lo que les digo, verdad? Nosotros hacemos primero esto y ya luego hacemos la catequesis. Bueno, les decía yo alguna vez, si más no me equivoco, esta situación apareció en la Edad Media. No aparece durante los primeros 5 siglos de la Iglesia, ¿eh? Eso ya fue un desarrollo muy posterior, cuando ya había todo un ambiente de cristiandad, es decir, toda una sociedad, todo un mundo occidental que estaba regido por la Iglesia y
y ya no existían los dioses del Imperio Romano, los pueblos bárbaros ya se estaban convirtiendo al cristianismo. Entonces, pues todo ya empezaba a girar en torno a una cultura cristiana. Entonces, los papás empezaban a querer que el beneficio de ser hijo de Dios, el beneficio de estar bautizado, lo recibieran los niños, comprometiéndose ellos y toda la sociedad, toda la cultura, a catequizarlos. Y efectivamente, sobre todo ustedes que hayan tenido un contacto más fuerte con los pueblos del país, ¿verdad? Ustedes saben que en la vida de los pueblos, ahora ya mucho menos, pero antes, todo giraba en torno a la religión. Y nadie ponía en duda el ir a misa los domingos, por ejemplo. Es más, no había otra cosa que hacer. Entonces, la gente iba a misa los domingos. Los niños iban desde pequeños al catecismo. Todos eran bautizados, todos hacían su primera comunión, todos recibían la confirmación. Todos participaban en las fiestas del pueblo, de los santos. Si había una peregrinación de la Virgen de Guadalupe, pues iba casi todo el pueblo, ¿verdad? O sea, la vida de la gente, especialmente antes, ahora ya las cosas van cambiando mucho, la vida de la gente estaba regida por una cultura cristiana. Entonces, pues sí se garantizaba esto de que después del bautismo había la catequesis. Tengo que reconocer, al menos en los catecismos que yo he llegado a conocer, que se han dado en los últimos 100 años, ese catecismo perdió el querido. ¿Cómo era el catecismo catecismo a la antigüita? Pues el de Ripalda, ¿verdad? El de la Carita, si acaso, ¿verdad? ¿Y qué venía en el catecismo? Pues te aprendes, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, la tierra y en todo lugar. Y todas esas preguntas que eran, pues, más de memoria que de vivirlo, ¿no? La fe la recibías como, pues, en automático, pero no con una convicción profunda, no con todo su dinamismo vital, alegre, que significa descubrir que Dios es amor. No, pues más bien el catecismo antiguito era Dios te castiga y Dios es un juez y el Señor, y un catecismo que perdió su esencia fundamental, que es el querido. Yo creo que todos fuimos educados, a fin de cuentas. Muchos de nosotros no conocimos a Dios amor, sino hasta ya después. Llegando a la renovación, llegando a jornadas de vida cristiana, llegando a escuela de pastoral, fue cuando entonces empezaron a descubrir un Dios vivo, alegre, salvador, un Padre bueno, y librarse de las marañas que nos metían las abuelitas, ¿verdad? Buenas, abuelitas buenas, pero pues que tenían una religión del miedo y del castigo, que nada tiene que ver con esto. Bueno, 12:32, Leti, por favor. El Concilio Vaticano II ha restaurado para la Iglesia Latina el catecumenado de adultos, dividido en diversos grados. Sus ritos se encuentran en el ritual de la iniciación cristiana de adultos. Por otra parte, el Concilio ha permitido que en tierras de misión, además de los elementos de iniciación contenidos en la tradición cristiana, pueden admitirse también aquellos que se encuentran en uso en cada pueblo, siempre que puedan acomodar
Bueno, ok. No lo traje, se me pasó traerlo, pero así como está este ritual del bautismo de niños, que a ver si lo podemos ver, hay otro que se llama RICA, Ritual de Iniciación Cristiana de Adultos. Es mucho más grueso, que va diciendo cuáles son las etapas y de cómo vamos a ir haciendo para este bautismo de adultos. Primero hay que presentarlos. Bueno, primero hay que darles el querigma, porque sin el querigma no se puede hacer nada. Luego de hacer el querigma y una catequesis básica, muy básica, viene la presentación a la comunidad, porque es la comunidad la que está promoviendo a los nuevos cristianos. No vienen así nada más, van a entrar a formar parte de una comunidad. Y luego viene toda la etapa de preparación intensa de la catequesis, y luego viene ya en la Cuaresma los ritos propios de la iniciación cristiana. Espero que lo veamos después, pero es lo que nosotros hacemos en la misa de los niños cuando se acerca la cuaresma, ¿verdad? Que presentamos a los candidatos y los ungimos y hacemos oraciones y exorcismos y se inscribe su nombre en el libro de bautismo y, en fin, los que hayan estado en esas misas lo saben, ¿verdad? ¿Han estado? Bueno, Lupita, tú sí has estado, tú también, Lupita. Los demás no sé si han estado en esas misas. Cuando presentaron a José, ¿no? Por ejemplo, cuando presentamos a José, José fue iniciado en la misa. Ajá. Bueno, ok, eso es. Ya luego lo vemos. 12:33. Lupita. Hoy pues, en todos los ritos latinos y orientales, la iniciación cristiana de adultos comienza con su entrada en el catecumenado. Por eso se llama catecumenado, porque hacen la catequesis. Para alcanzar su punto culminante en una sola celebración de los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y de la Eucaristía. En los ritos orientales, la iniciación cristiana de los niños comienza con el bautismo, seguido inmediatamente por la confirmación y la Eucaristía, mientras que en el rito romano se continúa durante unos años de catequesis, para acabar más tarde con la confirmación y la Eucaristía, cima de su iniciación cristiana. Efectivamente, en el rito oriental, las iglesias orientales no tienen separados los tres sacramentos ni siquiera cuando son niños. A los niños que se bautizan, en ese mismo momento también se les confirma y se les da la comunión. Ellos no tienen algo así, no difieren la comunión para hacer una primera comunión 7, 8 años después, 12 años después. Todo se da en una sola celebración. Lo que algunas comunidades orientales hacen es que ya después, cuando los niños empiezan una etapa de catequesis, entonces sí hacen una celebración de acción de gracias recibiendo la comunión. ¿Me explico? Recibe la primera comunión el día de su bautismo y ya después no recibe nada sino hasta que ya hicieron la catequesis y entonces ya entienden muy bien lo que recibieron aquel día de su primera comunión y hay una ceremonia para que el niño haga su segunda comunión. ¿Ok? Bueno, viene ahora el rito de la celebración. O sea, esto que está aquí, el rito del bautismo. El rito del bautismo comienza, aquí no lo dice, pero comienza afuera del templo. No sé si se han dado cuenta que cuando hacemos los bautismos, iniciamos afuera del templo. ¿Por qué?
Porque el rito, el bautismo es el medio por el cual entras a formar parte de la comunidad, es decir, de la iglesia. Entonces, por eso se empieza siempre afuera de la iglesia. Y ahí dice 12:35, por favor, Yolanda. La señal de la cruz, al comienzo de la celebración, señala la impronta de Cristo sobre lo que va a pertenecer y significa la gracia de la redención que Cristo nos ha adquirido por su cruz. Lo primero que se hace es marcar con la señal de la cruz a la niña, al niño que se va a bautizar. Aunque antes se le hace una pregunta a los papás, ¿están dispuestos a que este niño sea después educado en la fe? Si no, no sirve uno, ¿verdad? Pero bueno, pero esa es una pregunta para arrancar. Y ya el arranque comienza cuando ellos dicen que sí, lo van a comprometer con la señal de la cruz. Lo hace el sacerdote, lo hacen los papás y los padrinos. Y después, 12:36, bueno, sí, por favor. El anuncio de la palabra de Dios ilumina con la verdad revelada a los candidatos y a la asamblea y suscita las respuestas de la fe inseparable del bautismo. En efecto, el bautismo es de un modo particular el sacramento de la fe, por ser la entrada sacramental en la vida de fe. Ok, entonces, en todo bautismo, lo que sigue es la palabra de Dios, el anuncio del Evangelio, ¿verdad? Entonces, siempre hay una lectura y casi siempre el Evangelio, ¿verdad? Y entonces el diácono o el sacerdote predica sobre este anuncio del por qué el bautismo, qué significa, cuál es el don que nos da Cristo, etc. Después de eso, sigue 12:37. ¿Qué me falta por ahí? Sonia. Puesto que el bautismo significa la liberación del pecado y de su instigador, el diálogo se pronuncia uno o varios exorcismos sobre el candidato. Este es ungido con el óleo de los catecúmenos, o bien el celebrante le impone la mano y el candidato renuncia explicándole explícitamente a Satanás. Así preparado, puede confesar la fe de la iglesia, la cual será cumplido por el bautismo. Ok, les voy a leer uno, el que yo casi siempre utilizo. Yo creo que todo el mundo es el que, todos los padres es el que más utilizamos. Es un exorcismo. A ver, no se necesita una posesión demoníaca estilo Hollywood para hacer un exorcismo. ¿Qué es un exorcismo? Es pedirle a Dios que una persona no esté atada al mal, a Satanás, que le ayude a luchar contra la maldad. Puedo hacer ahorita un exorcismo sobre ustedes. Es solamente una oración como esta que hago yo con los niños, o como las que hacemos cuando los adultos son presentados durante la Cuaresma. Hay 3 exorcismos, 3 domingos en los que se hacen 3 exorcismos, uno cada domingo, ¿verdad? El de los niños dice así: Dios todopoderoso y eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que nos librara del dominio de Satanás, el espíritu del mal, y una vez arrancados de las tinieblas, nos llevara al reino admirable de tu luz. Te pedimos, ahí está la oración, te pedimos que este niño o niña, libre ya del pecado original, debería decir de todo pecado, habite el Espíritu Santo y sea así templo de tu majestad, por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, este es un exorcismo.
No hay agua bendita, no hay azufre, no hay fuego, no hay luces que se apagan. No, nada tiene que ver con lo que nos platica, nos cuenta, nos asusta Hollywood. No tiene nada que ver. Es una oración de que le decimos al Padre que por Jesucristo, que nos vino a liberar del dominio del pecado, del mal, de Satanás, quede arrancado de la tiniebla para que, ya libre del pecado, habite el Espíritu Santo. Pues eso procede para cualquiera de nosotros. Hay oraciones de exorcismos que podemos hacer todos los días, cada uno de nosotros. Dios mío, que no quede yo atado al pecado, sino que sea yo iluminado con la luz del Evangelio de tu Hijo Jesucristo, con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Eso es un exorcismo. ¿Me explico? Bueno. Normalmente antes de los exorcismos se hace una letanía a los santos, porque en el bautismo somos incorporados a una comunidad, y esta comunidad no es solamente la que está ahí presente, o la de la iglesia en el mundo, sino la iglesia triunfante también participa en cada bautismo. Por eso se hace esta letanía en la que se invoca a los santos, ¿verdad? Santa María de Guadalupe ruega por nosotros, San José ruega por nosotros, y se dicen algunos santos, y de hecho lo hacemos en la vigilia pascual. No sé si recuerdan que en la vigilia pascual también se invocan a los santos. Bien, entonces eso es esa profesión de fe, ese exorcismo. Asociado con este exorcismo, no sé por qué no lo dice el catecismo, asociado con el exorcismo está un ritual que es la unción con el... No es el Cristo, el óleo de los catecúmenos. Hay 3 óleos: el óleo de los catecúmenos, el óleo de los enfermos y el Santo Crisma. En el bautismo se utiliza el óleo de los catecúmenos, el óleo del Santo Crisma. ¿Qué es el óleo de los catecúmenos? Es un aceite bendecido, ya sea por el obispo, ya sea por el propio sacerdote o diácono, con el cual se significa esta lucha en contra del mal, en contra del pecado. Y el sentido es el mismo sentido de cualquier otra lucha o competencia. ¿Qué hacen los entrenadores, los coaches, los managers, verdad? Cuando sus muchachos van a competir o van a participar en un partido. No sé si lo han visto. Sí, bueno, motivan, pero... Bueno, los reúnen todos. Ajá. Pero, ¿cómo los preparan físicamente? ¿Con qué? No es solamente con ungüentos o aceites. Pues un ungüento, ¿qué es? Pues un aceite nada más que está más denso, ¿verdad? Los frotan en sus músculos para que vayan calentando, ¿verdad? No haya desgarres y puedan actuar de una manera más impulsiva, más fuerte, ¿no? Van calentando. Pues ese es el sentido de ese aceite. El aceite de los catecúmenos es el aceite que se opone al candidato que va a iniciar la lucha contra el pecado, el mal, el egoísmo, el Satanás, llámenle como quieran. Por eso es el aceite. Claro que nosotros ya nada más queda como un ritual. No ungimos a todo el bebé, ¿verdad? Si nada más le ponemos una crucecita con el aceite y ya, ¿no? En su pechito o en su espalda. Pero ese es el sentido. Impulsarlo, pedirle al Espíritu Santo que lo ayude a luchar en esta batalla, ¿ok? Les digo,
no sé por qué el catecismo. Perdón, ¿son 3 óleos y de los catecúmenos? Catecúmenos. El de los enfermos tiene otra cosa muy distinta, ¿verdad? Y el del Santo Crisma, que también se va a utilizar aquí en el bautismo. 12:38. ¿Cómo estamos? Todavía tenemos tiempo. Sí, Isabel. El agua bautismal es entonces consagrada mediante una oración de epíclesis, en el momento mismo o en la noche pascual. La Iglesia pide a Dios que, por medio de su Hijo, el poder del Espíritu Santo descienda sobre esta agua, a fin de que los que sean bautizados con ella nazcan del agua y del Espíritu. De hecho, esa oración de bendición la vimos la vez pasada. Y hay muchas fórmulas. La que vimos la vez pasada es esta, que es la versión larga en la que se utiliza en la vigilia pascual. Dios nuestro, que con tu poder invisible realizas obras admirables, por medio de los signos de los sacramentos, y has hecho que tu criatura el agua signifique de muchas maneras la gracia del bautismo. Dios nuestro, cuyo espíritu aleteaba sobre la superficie de las aguas, en los mismos principios del mundo, para que ya desde entonces el agua recibiera el poder de dar la vida. Dios nuestro, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nuevo nacimiento de los hombres, el diluvio de Noé, ¿verdad? Al hacer que de una manera misteriosa un mismo elemento diera fin al pecado y origen a la virtud. Acabó con la sociedad de Noé, que eran pecadores, e inicia una nueva sociedad, ¿verdad? Dios nuestro, que hiciste pasar a pie enjuto, es decir, deprisa, por el mar rojo a los hijos de Abraham, a fin de que el pueblo liberado por la esclavitud del faraón prefigurara al pueblo de los bautizados. Dios nuestro, cuyo Hijo, al ser bautizado por el precursor en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, suspendido en la cruz, quiso que brotaran de su costado sangre y agua, y después de su resurrección mandó a sus apóstoles: vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Fíjense cómo estas son invocaciones que recuerdan la historia de la salvación. Lo vimos la vez pasada, ¿no? El bautismo que recorre la historia de la salvación. Y luego viene la parte importante. Mira ahora a tu iglesia en oración y abre para ella la fuente del bautismo. Que por obra del Espíritu Santo esta agua adquiera la gracia de tu unigénito, para que el hombre creado a tu imagen, libre de ese antiguo pecado por el sacramento del bautismo, renazca la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo. Dice: el sacerdote toca el agua con la mano derecha. En el caso de la vigilia pascual, puede el sacerdote hundir el cirio pascual en el agua en ese momento, ¿verdad? La consagra, digámoslo así. Te pedimos, Señor, que por el poder del Espíritu Santo, por tu Hijo, descienda sobre el agua de esta fuente, para que todos los que en ella reciban el bautismo, sepultados con Cristo en su muerte, resuciten también con Él a la nueva vida, por Cristo nuestro Señor. Entonces, como ven, después de recorrer toda la historia de la salvación, se le pide a Dios que esa agua la bendiga para que los bautizados sean transformados por la fuerza del Espíritu Santo. Esta es la oración. Yo, la verdad, no uso esa. Hay otra versión que a mí me gusta también, que es dialogada. Dice: te bendecimos, bendito seas Dios, Padre Todopoderoso, que creaste el agua para purificar y dar la vida, y todos responden: bendito seas por siempre, Señor. Entonces, esta es una fórmula dialogada que invoca a las tres personas. Primero, el Padre Todopoderoso, que creó el agua para purificar y dar la vida. Bendito seas Dios, Hijo único Jesucristo, que hiciste brotar agua y sangre de tu costado, para que de tu muerte y resurrección naciera la iglesia. Entonces, Cristo, que de su costado nace
el sacramento del bautismo. Bendito seas Dios, Espíritu Santo, que enviaste a Cristo cuando se bautizó en las aguas del Jordán para que todos fuéramos bautizados en ti. Una alabanza al ver el Espíritu Santo, que es el que desde el día del bautismo de Cristo se manifiesta para transformar. Bueno, después de esta invocación a la Trinidad, viene la oración de consagración. El sacerdote, imponiendo la mano sobre el agua bautismal, dice: dígnate ahora bendecir esta agua con la que va a ser bautizado este hijo tuyo, a quien has llamado al baño espiritual, que da la nueva vida en la fe de la Iglesia para que viva eternamente por Cristo nuestro Señor. Entonces queda consagrada el agua, bendecir el agua. Son dos fórmulas distintas. Una es a través de la historia de la salvación y otra es aclamando a la Santísima Trinidad, ¿verdad? Bueno, es lo que dice aquí, ¿verdad? Se bendice el agua. Después de bendecir el agua, sigue el rito esencial. Por favor, 12:39. ¿Sí? El agua bautismal, entonces. 12:39. Sigue entonces Se sigue entonces en el rito esencial del sacramento y el bautismo, propiamente dicho, que significa y realiza la muerte del pecado y la entrada de la vida de la Santísima Trinidad a través de la configuración más significante mediante la triple. Te saltaste un renglón. De la configuración con el ministerio. Desde el ministerio pascual y Cristo, el bautismo de Cristo. Entonces, a ver, te voy a detener ahí. El momento central es cuando el agua cae sobre el bautizado para introducirlo en la vida de la Santísima Trinidad. Fíjense, qué bello es el bautismo. Nos hace entrar en la vida de la Santísima Trinidad. Es como si te abrieran las puertas del palacio de Buckingham y ya entraras a formar parte de la vida de la reina y el rey de Inglaterra. No es eso. Es todavía otro tipo de rey, el de la creación. Entras a la vida de la Trinidad. Formas parte de ella. No estás desde afuera, estás adentro. ¿Por qué? Porque te transformas en Cristo. El bautismo, por medio del agua del Espíritu y el Espíritu Santo, te transforma en Cristo para que puedas decirle a Dios, Padre. Ya no Señor, ya no juez de la historia, ya no el Todopoderoso, ya no ningún otro título, sino Padre. De la misma manera que el Hijo llama al Padre, Abba. Fíjense, qué maravilloso es el bautismo, ¿no? Es tu consagración. Claro, cuando dejamos de entender lo que es el bautismo, entonces empiezan las necesidades de consagrar, ¿verdad?, las personas a Dios. Y es cuando aparecen todas las miles de formas de consagración. Las monjas, cuando se consagran a Cristo, ¿verdad?, haciendo su boda espiritual. O los distintos grupos cristianos que hacen su consagración, ¿verdad? Ahora me voy a consagrar a la Virgen, me voy a consagrar a San José, me voy a consagrar al Espíritu Santo, estos rituales que van apareciendo aquí y allá a lo largo de los siglos y por toda la geografía, que no es otra cosa más que tomar conciencia de aquella consagración que fue el bautismo. Tú ya estás consagrado, pero claro, no lo sabías. Eras un pobre bebé que ni supiste, ¿verdad? Y luego cuando te quisieron enseñar,
ya no lo cantaste. Bueno, en la iglesia latina, esta triple infusión, me estoy saltando al 12:40, que ya casi se va la hora, ya se fue. Va acompañado con las palabras del ministro: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En las iglesias orientales, vuelto al oriente, el sacerdote dice: el siervo de Dios es bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay dos formas distintas, ¿verdad? Pero siempre invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es la esencia del bautismo. Luego viene la unción con el Santo Crisma. Aquí es cuando se guía en el bautismo de adultos la confirmación. Pero en el caso de los niños, se les unge con el crisma a manera de recordar que son ungidos para lo que se usaba el crisma originalmente. ¿Para qué utilizaban los judíos el crisma? Porque el crisma es un aceite perfumado que se utilizaba desde antes de Cristo. Se usaba para consagrar sacerdotes, profetas y reyes. Que Samuel había que consagrar, tomaban el santo crisma y órale, lo derramaban sobre todo su cuerpo, ¿verdad? Que había un profeta para ser consagrado, tomaban el crisma, órale. Que los sacerdotes, sobre todo los sumos sacerdotes, cuando eran consagrados para el servicio del altar, que hacían un ritual en el que otra vez, y decía, ¿verdad?, que el aceite escurría por las barbas de Aarón, ¿verdad? Imagínense la batidera aquella, ¿no? Ahora, otra vez, perdimos todo eso. Normalmente los padrecitos lo que hacen es tomar el santo crisma y una crucecita aquí en la frente. Y el sentido de estar perfumado se disuelve. Pues no huele el niño al santo crisma, ¿verdad? A mí sí me gusta, tomo el aceite y los bato totalmente, nada más la cabecita, pero para que huela, ¿verdad? Porque está consagrado, que ya ha quedado consagrado. Es el mismo sentido de la confirmación, lo veremos más adelante, en que el obispo con el santo crisma confirma y debería de quedar oliendo, ¿verdad? Pero también el ritual pues ya lo reduce a una crucecita, ¿verdad? Pero bueno, luego de la consagración, ya me estoy yendo a 2000 por hora, luego de la consagración viene la vestidura blanca, simboliza, a ver, alguien me ayuda, La vestidura blanca simboliza que el bautizado se ha revestido de Cristo, ha resucitado con Cristo. Entonces, ese símbolo, todos los niños que se van a bautizar van de blanquito, su roponcito blanco, ¿verdad? Significa su revestimiento en Cristo. De hecho, los cristianos antiguos en las grandes liturgias iban de blanco, totalmente de blanco, ¿verdad? No solamente el sacerdote se vestía con su alba blanca, sino todos iban de blanco. ¿Seguimos? El cirio que se enciende en el cirio pascual significa que Cristo ha iluminado al neófito. Neófito. En Cristo los bautizados son la luz del mundo. Ok, entonces el sacerdote toma del cirio pascual la luz de Cristo resucitado, ese cirio que nos recuerda en las liturgias la resurrección del Señor, y entrega a los papás esa luz de la fe que ese niño ha recibido, y se les entrega a ellos, no al niño, se les entrega a ellos porque ellos serán responsables de que esa luz no se apague. Claro, pues muchas veces ahí se quedó en el olvido, ¿verdad? Bueno, ya se acabó. Hasta el año que entra. Feliz Navidad, próspero año.